Bueno, aquí creo que no hay mucho que contar. Si tomamos las distintas fases de la respuesta sexual humana, que vendrían a ser deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución, pues nos encontramos que prácticamente todas las drogas pueden entorpecer la llegada a alguna de estas fases. Sin embargo, alguna gente, en alguna situación concreta, pues puede decir que encuentra placentero el uso de una droga para el sexo, aunque dificulte, por ejemplo, llegar al orgasmo, pero igual le compensa porque al principio lo encuentra más placentero. Pues como que, no sé, a veces se dan estas experiencias, pero en concreto en el caso de los opiáceos y los opioides, la verdad es que nunca he oído ninguna experiencia ni he visto ningún estudio que apunte para nada a que pueda volver más placentero el sexo, porque de hecho los opiáceos, lo que siempre encuentro, las experiencias que siempre he escuchado y todo lo que he visto, es que ya de primeras quitan el deseo, que el consumo de opiáceos disminuye mucho el deseo sexual. De hecho, también es conocido el fenómeno por el que dejar de tomarlos hace que regrese el deseo sexual, ¿no? Recuerdo que esto se trataba en Trainspotting y todo, pues es ese trozo de la peli es fiel a la realidad, sí. Así que, pues eso, básicamente no creo que los opiáceos puedan hacer que el sexo sea más placentero en absoluto, porque lo que suelen hacer es quitar incluso el propio deseo. Me parece una pregunta muy interesante. De hecho, te agradezco que la hayas hecho porque es algo a lo que yo no había dedicado mucho tiempo a pensar y, hostia, después de esto, pues le he estado dando una vuelta, he estado leyendo cositas que no conocía, datos que no conocía y tal. Y después de eso, pues he llegado a la conclusión de que sí deberíamos considerar el mentol una droga, creo yo. Actúa directamente sobre los receptores opioides y los receptores de GABA en el cerebro, tiene propiedades analgésicas, también relaja los músculos y incluso he encontrado un caso de una persona que por desgracia murió por una sobredosis de mentol, así que sí, creo que se puede considerar una droga en todos los aspectos. No le veo muchísimo potencial recreativo, la verdad, es que no creo que sea más interesante que el alcohol, siquiera. No creo que nadie disfrute mucho colocándose con mentol, pero sí creo que se debería considerar una droga, sí. Lo que pasa con estas sustancias es que al ser relativamente nuevas y haber pocos estudios sobre ellas e incluso relativamente poca gente que las ha consumido, que bueno, en los años que lleva disponible pues ya las ha consumido bastante gente, pero en comparación a otras drogas muchísima menos, ¿no? Pues es difícil responder a algo así realmente. Es que falta información como para poder dar una respuesta muy precisa, diría yo. Sí parece que las sustancias de la familia NMOM pues han estado asociadas a unas cuantas muertes por sobredosis. También tendrían efectos vasoconstrictores y en ese sentido parecen bastante más peligrosas que la LSD, que digamos es una sustancia en la que a veces se intenta reemplazar. No siempre, pero a veces pues se ha vendido NBOM como si fuera LSD o se la ha promocionado, digamos, como una alternativa a la LSD. Entonces, sí parece bastante más peligrosa en comparación. Pero lo que digo, cuando estamos hablando de sustancias tan nuevas, es difícil saber hasta qué punto realmente son peligrosas o si podrían ser menos peligrosas si se supiera más sobre ellas, si se midiera mejor la dosis, si se supiera en qué circunstancias es más peligrosa, etcétera. Sí, es posible, es una experiencia bastante común, pero es un tema complicado. De hecho, para complicarlo más, hay gente que nota que su sudor huele parecido a la marihuana, a pesar de que no consumen marihuana ni la han consumido nunca. Vale, la movida es que lo que nosotros solemos percibir como un olor muy a menudo no es solo una molécula, sino una buena mezcla de ellas. Por ejemplo, en el cannabis hay unas 200 moléculas que en distintas proporciones ayudan a determinar su olor, terpenos en su mayoría.
En el sudor humano pueden intervenir unas 100 moléculas distintas. De hecho, el sudor de cada persona puede oler distinto en función de factores como los genes, la edad, la dieta o las bacterias que tengan en la piel en ese momento. Hay un estudio informal hecho por un tal Matan Selomi, un doctor, que ha identificado que 11 de los componentes del olor de la marihuana también son componentes del olor del sudor humano. Y bueno, a eso yo podría añadir que tal vez algunos otros de los componentes no sean los mismos, pero sí huelan parecido. Entonces podría ser una completa casualidad el por qué el olor del sudor y de la marihuana a veces se parecen. Podría ser que simplemente unos cuantos de sus componentes son los mismos y huelen parecido. Es posible que solo sea eso, que solo sea una casualidad. También puede ser que algunos de los terpenos de la marihuana pasen al sudor, pero como digo, es que hay gente que no consume marihuana y aún así nota que su sudor huele como a marihuana. Así que posiblemente sea solo una casualidad. A ver, sobre antiácidos en general, yo creo que tienen sus peligros, pero no los conozco muy bien porque no colocan y yo de cosas que no colocan no entiendo mucho. Lo que sí sé es que los antiácidos no afectan al sistema nervioso central ni tampoco se metabolizan en el hígado. Creo que si se abusa de antiácidos se pueden producir daños en el hígado, pero de forma indirecta porque al tomar demasiados antiácidos se hace que prolifere una bacteria que puede afectar al hígado o algo así, pero bueno, el caso es que no se metabolizan en el hígado. Y al ser sustancias que no afectan ni al sistema nervioso central, ni se metabolizan en el hígado, ni, por ejemplo, pues tampoco afectan directamente al sistema cardiovascular, pues entonces combinarlos con drogas no da lugar a ninguna interacción particularmente extraña. O sea, dicho de otra forma, en general se puede considerar que tomar antiácidos y tomar cualquier droga no tiene peligros añadidos respecto a los que tiene cada una de las dos cosas de por sí. Pero vamos, que no hay que estar pendientes de una interacción especial entre las dos sustancias que cree peligros extra. Bueno, los estudios parecen prometedores, sí. Hay más de uno y dos estudios, sí, hay unos cuantos, pero de hecho la mayoría son con una muestra bastante pequeñita. Esa es una limitación importante. El que tenía la muestra más grande de los que yo conozco era solo una muestra de 9 personas. Así que, bueno, aunque haya muchos estudios, pues en verdad sí, es casi como si solo hubiera uno o dos, porque cada uno tiene muy pocos sujetos. Pero sí, parece prometedor y parece que tiene buena pinta, aunque la investigación todavía no está muy avanzada. Yo con estas cosas también, hombre, a veces recomiendo un poco de prudencia en el sentido de que como últimamente se está investigando tanto con la psilocibina, que digamos había estado básicamente prohibida de la investigación durante años por su estatus como droga ilegal, pues igual como que al haber resucitado así de golpe hay demasiado entusiasmo, ¿no? Y se puede adoptar un poco la postura de, hostia, como que ahora la psilocibina sirve para todo, que lo mismo es una cura milagrosa para la depresión, que para el estrés postraumático, que para el TOC, que para mil cosas más. Y en ese sentido, pues igual a veces hay demasiado entusiasmo y la gente se crea unas expectativas demasiado altas, mientras que según avancen los estudios con psilocibina veremos que en realidad no era para tanto y que era útil para algunas cosas, pero tampoco era la solución milagrosa que parece que podría ser desde algunos ámbitos. También puede ser que no y que realmente la psilocibina resulte ser la hostia y suponga toda una revolución, pero bueno, eso que recomiendo tener un poco de prudencia y no tener las expectativas demasiado altas por si luego resulta que no es para tanto. De momento para el TOC parece prometedora, pero habrá que ver más investigaciones y habrá que ver más estudios con más. Es una pregunta interesante. A ver, las drogas en cierto modo solo reemplazan a los neurotransmisores y lo que hacen es activar partes de nuestro cerebro que ya están ahí. O sea, las drogas no pueden hacer algo que nuestro cerebro no pueda hacer ya de por sí, en principio. Pero claro, la manera en lo que lo hacen y el momento en que lo hacen, pues no es tan fácil de replicar ni,
ni tengo muy claro si se podría conseguir por otros medios. Yo, si nos vamos a los ejemplos más extremos, diría que no. Diría que tenemos muy poca autonomía sobre nuestro propio sistema nervioso central, ¿no? O sea, al final estamos mal hechos. El dolor, por ejemplo, pues el dolor desde un punto de vista evolutivo es interesantísimo y es necesario tener dolor para saber que tenemos un problema en la salud y buscar cómo corregirlo o cómo preservar la parte que tenemos herida. No sé, si yo me rompo un brazo, pues es muy conveniente que sienta dolor para saber que me he roto un brazo, pero una vez ya lo sé y decido ir al médico, pues estaría guay poder dejar de sentir dolor, pero no puedo. Y eso es una desventaja importante, no poder dejar de sentir dolor cuando ya no lo necesitamos y no nos sirve para nada. Y por eso necesitamos analgésicos y anestesias. Y eso, el caso del dolor, pues es igual, es el ejemplo más claro de por qué necesitamos alguna droga, pero claro, para muchas otras funciones del sistema nervioso, pues al final, aunque no sean tan buenos ejemplos, también se podría aplicar esto. Hay también investigaciones interesantes, yo esto recuerdo habérselo leído a Escotado, que como que algunos investigadores, pues estudiando un poco la cultura de algunos pueblos asiáticos, de cómo se desplazaron, porque a lo largo de los siglos cambiaron bastante las zonas en las que se vivían y tal, y de cómo surgieron las prácticas de meditación y esas cosas, pues como que tenían la teoría de que en cierto momento sus pueblos habían vivido en una zona en la que abundaban las setas alucinógenas y usaban las setas alucinógenas y luego habían migrado hacia zonas en las que no había tantas setas alucinógenas y entonces ellos creían que estos pueblos habían creado la meditación como una forma de intentar replicar los efectos que podían conseguir con drogas alucinógenas. O sea, como que la meditación era el intento de conseguir de forma endógena las mismas sensaciones que estaban acostumbrados a conseguir antes con setas alucinógenas. Es curioso también eso. Entonces, hostia, pues sí, lo ideal sería poder conseguir todas estas sensaciones sin drogas, pero es que tenemos muy poco control sobre nuestro propio sistema nervioso central. Al final hay muchas funciones de nuestro cerebro que poder tenerlas, que poder usarlas en un momento determinado o dejar de usarlas en un momento determinado, pues parece imposible de conseguir sin la ayuda de una sustancia externa, de una droga, sí. Así que la verdad tampoco puedo ser muy optimista al respecto. Y yo creo que el ejemplo de los analgésicos y la anestesia sirve bastante, ¿no? Y deja bastante claro que hay funciones que no podemos realizar por nosotros mismos, sino que necesitamos la ayuda de otra sustancia, por ejemplo, para dejar de sentir dolor cuando queremos dejar de sentir dolor. No puedo ser muy optimista, pero bueno, o sea, idealmente hablando, pues lo máximo que se puedan controlar las sensaciones y lo máximo que se pueda controlar tu propio estado sin recurrir a drogas, pues es algo positivo y es una habilidad bastante útil y que estaría bien.